Bien, los invito a que vayamos a abrir una oración, vamos a ver la continuación de este tema que empezamos la semana pasada, y si me acompañan voy a orar, ¿sí? Vamos a ver. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque somos inmensamente bendecidos por tu gracia, por tu misericordia, por tu mano, Señor, por tu amor que es incomprensible para nosotros. Gracias, Señor, porque estamos aquí, porque nos has traído transformando nuestros corazones día a día, Señor. Nos has mostrado quién eres, nos has llamado y aquí estamos, Señor. Estamos aquí queriendo gozarnos y realmente traídos por tu Espíritu, Señor, en este día que compartimos con nuestros hermanos, en que nos gozamos hablando de ti, escuchando de tu palabra, recordando tus preceptos y conociéndote cada vez mejor a fin de honrarte y glorificarte. Trabaja en nosotros, Señor, en nuestras mentes, transfórmanos mejor cada día a la altura que tú deseas, Señor. Danos discernimiento para resolver conflictos, que es el tema de hoy, de esta mañana en la clase que venimos desarrollando. Ayúdanos a comprender cada vez más y a actuar de una manera más fluida, de acuerdo a lo que tú deseas que seamos y cómo deseas que nos comportemos. Sé con nosotros, perdona nuestros pecados, te lo pedimos sinceramente, y sé con toda tu iglesia donde quiera que estás, Señor. Bendito seas, en tus manos y en tu nombre lo pedimos. Amén. Bien, si alguien quisiera recordarnos qué fue el punto o de qué tratamos en esencia la semana pasada, lo voy a agradecer, si no, lo voy a decir, pero me gustaría que a lo mejor dijeran, yo me quedé con esto, que es el centro del mensaje de la semana pasada. ¿Alguien? ¿No? ¿Alguien espontáneo que diga, al menos me acuerdo de qué se trató? ¿La qué, perdón? ¿La regla de oro? No exactamente la semana pasada, pero se aplica la regla de oro siempre, así es que es la manera de no fallar, ¿verdad? Gracias, hermano Jorge. Bien, la semana pasada habíamos hablado de toda esta parte del capítulo de este tratado, que es ir a la persona que está en conflicto y hablar con ella. Ya nuestros hermanos Hugo y Manuel nos habían dicho que había que reconocer, había que confesar pecados, había que ser humildes, sinceros, sin chismes, sin manipulaciones. Y ya entramos a este capítulo, a solas con él, se llama este capítulo 7. Y el primer punto de que nos habla el autor es de que realmente confrontar a alguien no es el principal propósito de ir a hablar con la persona. Hay que confrontarlo con la finalidad de restaurarlo, de realmente tomarlo y levantarlo, porque es alguien que ha pecado. Así es que ya sea personal la ofensa o que tenemos que resolverlo porque tiene un conflicto con alguien o con la iglesia o un serio conflicto con Dios, que es una cuestión personal, o sea, con Él mismo. Pero tenemos que ir realmente con la voluntad ante todo de restaurarle. Y decíamos que no es así de fácil como, lo voy a confrontar. Yo creo que sobran personas que quieran confrontar a alguien. Es decir, vemos que alguien está pecando y cualquiera de nuestros hermanos puede decir, yo sé que le voy a decir. Conmigo se va a ajustar cuentas porque yo le voy a llevar todos los versículos y voy a confrontarlo. Pues sí, la razón puede ser que la tengas y que conozcas todos los argumentos bíblicos, pero nos tenemos que poner en su lugar. Todos pecamos, fallamos, mentimos, tristemente hacemos lo más horrendo delante de Dios y todos merecemos ¿qué? Pues castigo, pero Dios nos dice que no. Dios nos perdona y nos demanda a nosotros perdonar y reconstituirlos, restablecerlos, levantarlos de donde están. Así es que si yo voy a ir con la Biblia en esa intención de llamarle la atención, de llamarlo al camino nuevamente, lo peor que puedo hacer es llevar conmigo una vara y decir, es que te voy a enderezar porque estás mal. Así es que la regla de oro, como decía el hermano Jorge, pues también aplica. Porque ¿cómo quiero que me enderecen a mí al camino? ¿Cómo quiero que a mí me digan, estás equivocado? ¿Que me avergüencen? ¿Que me lleven la Biblia enfrente? ¿Que realmente me sometan a la tristeza y a la pena y al llanto porque he pecado? Bueno, eso será el resultado de la palabra de Dios, o de confrontarme con la Biblia. Pero en realidad, ¿cómo iría Cristo a mí? Y ese planteamiento del autor, ¿cómo iría Cristo a ti? Cristo iría con amor, a tomarte y decir, estás perdido, voy por ti. Así es que una de las enseñanzas básicas la semana pasada era que aquel pastor que tenía 100 ovejas, perdía una, dejaba las 99, iba por aquella, y no solamente iba con ella, como acabo de decir, con una vara y regañándola y gritándole porque salió del redil. Iba con ella en amor, la tomaba en sus hombros y la llevaba consigo.
Así es que, hermano, estamos llamados a una obra más alta que nuestra voluntad, mucho más alta que nuestra voluntad. ¿Quién de nosotros no podría decir, el hermano pecó, o contra mí, o contra el hermano, o contra el otro? Yo voy en realidad a reprenderlo, pero somos demandados a algo mucho mayor, a ir, sentarnos con él, ponernos a su nivel, hablar con él, conocer su corazón y decirle, pues así, pese a todo te amo, y pese a todo te perdono, y vengo por ti, y te voy a tomar en mis brazos. Así es que, ¿quién se apunta para ir a confrontar a alguien? Bueno, pues el Señor nos llama, aunque no nos apuntemos voluntariamente. Es la regla que el Señor nos pone para resolver conflictos. Alguien de nosotros, o todos, tenemos en nuestro corazón por ahí atorado una situación con un familiar, con un amigo, con un hermano, y nos ha lastimado. Tanto que no deseamos volver a verlo. ¿Es cierto? No deseamos volver a verlo. Pues la demanda es, si la conciencia nos llama el Señor, ir por Él. Vamos a ver entonces en el siguiente capítulo, que lo menciona aquí el autor como cara a cara, ver de qué manera, no solamente, ya que vimos cómo es restaurar, no solamente nosotros vamos a ir por Él, sino que aconseja, muchas veces es bueno, o es mejor, o es muy prudente, o muy sabio, llevar a alguien más. Y en esto tenemos que tener inteligencia, porque no voy a llevar al más valiente, no voy a llevar al que sabe gritar, al que sabe ganar todos los pleitos. Voy a llevar a un hermano que sea el conciliador entre los dos, que tal vez introduzca el tema, que tal vez nos lleve a los dos al ambiente que tenemos que ir. Afuera en el mundo a lo mejor escogemos al compadre más sabio, al amigo o al anciano o al tío o a alguien que creemos que pues ha resuelto problemas y es como nuestro asesor, nuestro mentor, nuestro padrino. ¿Qué podremos decir? No sé. Pero dentro de la iglesia el Señor ha provisto a las personas y ha provisto a los líderes en la iglesia, y también han provisto un hermano al que tengas a la mano y que el Señor te inspire para decir, Él me da paz, Él en realidad sabe o me va a ayudar a tratar un problema mejor que yo, porque yo estoy involucrado en el problema y no voy a poder hablar con esta persona. Tal vez requiero llevarme a fulano o a fulana. Y vamos a leer un poco acerca de esto. Los invito a que vean entonces su texto, que dice así, cara a cara, y dice, aunque la Biblia recomienda los encuentros cara a cara como un paso importante para reconciliar a las personas, no enseña que esta sea la única forma de comenzar un proceso de reconciliación. A veces conviene involucrar a otras personas en la resolución del conflicto antes de intentar reunirse personalmente con alguien que lo ha agraviado. Estas pueden actuar como intermediarios neutrales que van y vienen entre usted y la otra persona, o como representantes que hablen por usted, inicialmente en los encuentros. Y yo decía, puede ser un líder de la iglesia, quien sea el moderador, puede ser un hermano que sea amigo de ambos, puede ser un hermano que en realidad simpatice con ambos, conmigo y con la persona que está en conflicto con nosotros, o que hace parte de este conflicto, y entonces como es amigo de los dos, nos estima a los dos, quiere la amistad de nosotros y va a ayudarnos a intervenir. Así es que es sabio, dice la Biblia, que antes de ir yo solo, porque ya sabemos que está la situación difícil, pues que hagamos una introducción con alguien. Oye, fíjate que tu hermano quisiera hablar contigo, pero no sabe cómo lo vas a tomar. Oye, él está inspirado en restablecer la relación. ¿Qué te parece si hacemos una cita? Vamos a hablar con él. Me ha pedido que hable contigo. Eso es sabio, eso es bueno. Y la Biblia aconseja que siempre hay estrategias para llegar a una situación lo más dulcemente posible. Ese es Cristo, ese es Dios. Nos dice la forma más amorosa que puedan encontrar. Dice, vamos a ver algunos ejemplos y los he puesto por ahí para ustedes, casi todos. Pero dice aquí, un ejemplo, dice, antes que Jacob se encontrara con su hermano Esaú en persona, envió sirvientes y regalos por delante para preparar el escenario para un encuentro amistoso. Esa fue una estrategia. Otra que es muy interesante, dice, cuando los hermanos de José temieron que terminara vengándose de ellos por sus pecados contra él, enviaron a alguien para que hablara por ellos, para apelar a la misericordia de José. Y en Génesis 50, del 15 al 17, lo vamos a leer aquí, dice, al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron, tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir,
antes de morir tu padre dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone por favor la terrible maldad de sus hermanos, que sus hermanos cometieron contra él. Así que por favor perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Esa fue la estrategia. Yo le di un poquito vueltas al asunto y creo o lo estuve analizando, creo que en realidad estaban mintiendo los hermanos, porque el padre no dijo eso. Sin embargo, la voluntad de Jacob era tan santa y tan limpia y en tan buena intención, tan amorosa con sus hijos, que sí deseaba eso, que sí deseaba que vivieran en armonía y que sí deseaba que los perdonara. Y además ya vimos en el ejemplo, ¿recuerdan la historia? Ya vimos que José en realidad ya los había perdonado. Si no, hubiera podido matarlos, hubiera podido en realidad destrozarlos, estaban ellos a su merced, pero él ya los había perdonado. ¿Qué sucede? Que como los hermanos se sentían tan culpables, estaban diciendo, se va a vengar, y ahora que ya murió nuestro padre se va a vengar. Pero la naturaleza de José en ese gesto de perdón era completa, es decir, el perdón que les había otorgado José era completo. No estaba diciendo, nomás los perdono mientras vive mi padre. No, era completo. Y estos, pues como tenían el terror del arrepentimiento de haberlo tratado mal, lo dejaron morir, ¿recuerdan? Lo abandonaron en un pozo para que muriera. Así es que estaban tan culpables que la estrategia, y aquí el autor está celebrando esa estrategia, la estrategia fue decirle, dijo papá que nos perdonarás. Bueno, es la estrategia que estaban usando. Pues era una estrategia sabia, sea como sea. Era bueno decir, recuerda que el amor de nuestro Padre era mayor que todo lo que te hicimos. Bien, una estrategia que está aplaudiendo el autor. Vamos a ver otra, dice, Abigail intervino entre su esposo y un David enfurecido y fue reconocida por su iniciativa y sabiduría. En Primera de Samuel vemos esto. Tenemos a un David que se porta amable con alguien que no era de su pueblo, pero que había sido parte de toda de estas travesías y de estos viajes de pioneros y estas incursiones a la tierra. Así es que va y muestra su simpatía con él. Dice, bueno, te muestro mi simpatía, le dice, pero trata bien a mis siervos. Y malagradecido, al que le están mostrando simpatía, los ignora y es más, los amenaza o los corre o los echa y no cumple con ese favor, o no corresponde, con ese favor. Así es que David ya va muy enfurecido y dice, bueno, ¿qué está haciendo Vamos a quitarlo de ahí, vamos a deshacernos de él. Y Abigail, la esposa, vean lo que dice, se los voy a leer, no sé si lo quieran leer ustedes, en Primera de Samuel 25, del 18 al 35, dice, sin perder tiempo, Abigail reunió 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, 35 litros de trigo tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higos. Después de cargarlo todo sobre unos asnos, les dijo a los criados, adelántense que yo los sigo. Pero a Nabal, su esposo, no es como el tenista, el otro es Nadal, es Nabal, no le dijo nada de esto. Montada en un asno, Abigail bajaba por la ladera del monte cuando vio que David y sus hombres venían en dirección opuesta, de manera que se encontraron. David recién había comentado, de balde estuve protegiendo en el desierto las propiedades de este tipo, para que no perdiera nada. Ahora resulta que me paga mal por el bien que le hice. Que Dios me castigue sin piedad si antes del amanecer no acabo con todos sus hombres. Ven al David ya venía con rabia porque Nabal no había sido agradecido con la protección que le había dado David. Y la esposa, sin decirle nada, dijo, no, tenemos que calmar a David, tenemos que ser agradecidos, tenemos que ser generosos. Así es que Abigail va en secreto. Dice, cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él, postrándose rostro en tierra. Se arrojó a sus pies y dijo, Señor mío, yo tengo la culpa. Deje que esta sierva suya le hable, le ruego que me escuche, no haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo por mi parte no vi a los mensajeros que usted, mi señor, envió, pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos. Tan cierto como que el Señor y usted viven, por eso pido que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño les pase lo mismo que a Nabal. Acepte usted este regalo
que su servidora le ha traído y repártalo entre los criados que le acompañan. Yo le ruego que perdone el atrevimiento de esta sierva suya. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor. Aun si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Así que cuando el Señor le haya hecho todo el bien que le ha prometido y le haya establecido como jefe de Israel, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente. Acuérdese usted de esta servidora suya cuando el Señor le haya dado prosperidad. Imagínense con estas palabras, le está diciendo a David: estoy evitando que usted peque, estoy evitando que sus manos estén manchadas de sangre por una venganza. No se venga, mi marido es un tonto. ¿Qué estrategia? Y es una estrategia bíblica, es decir, estamos invitados a actuar de la manera más prudente, más humillante que tengamos, para mostrar realmente nuestro deseo de conciliar las cosas. No somos llamados por nuestra carne a eso. Nuestra carne dice: no, mi orgullo es más grande, de mí no se burlan. Y nuestro espíritu debe decir lo que dice Dios: humíllate y vas a conseguir los favores que quieres. Sé humilde. Y ella está realmente muy sabia. A mí me asombra cómo es que esta mujer, Abigail, conoce la dinastía que le había sido dada a David. ¿Comprenden esto? En el pacto de David, ¿qué estaba diciendo? ¿Recuerdan los pactos? Estaba diciendo: en toda tu generación tendrás reyes, en toda tu generación realmente mantendrás mi mano firme en tu familia, en tu autoridad. Y estoy asombrado de cómo Abigail realmente es sabia, muy sabia, porque conoce los designios de Dios, pero conoce también: nos van a destruir por culpa del tonto de mi esposo. Yo no sé, hermana, si tu esposo es tan necio como una bala. Lo que sí sé es que las mujeres están llamadas a aprender de esta sabiduría, de no incitar al esposo a tomar las armas, sino a que el esposo sea humilde y reverente, y entonces estarán protegidos por el favor de Dios. Yo creo que este es un aviso muy importante. Vamos a ver nada más lo que les responde. David dice: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. Bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. El Señor Dios de Israel me ha impedido hacerte mal. Pero te digo que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, para mañana no le habría quedado vivo a Nabal, ni uno solo de sus hombres, tan cierto como que el Señor vive. Dicho esto, David aceptó lo que ella le había traído. Bien, la prudencia, la sabiduría, la humildad. Es un consejo entonces para ir ante alguien que está en conflicto con nosotros. No ir con las armas, no ir enfurecidos, sino todo lo contrario, ir realmente a tratar de reconciliarse. Si no, no se va a cumplir el objetivo. Vamos adelante, lo puse para ustedes también. Cuando David estaba alejado de su hijo Absalón, Joab alistó a una mujer judía para que fuera al rey para ablandar su corazón hacia su hijo. Esto está en 2 de Samuel 14, versículos del 1 al 23. Como es un poco largo, lo vamos a pasar y lo vamos a dejar de tarea que ustedes lo vean. De igual forma, dice adelante: cuando los apóstoles no querían encontrarse con Pablo luego de su conversión, Bernabé intervino para hablar a favor de Pablo y apelar a la reconciliación. Todos recordamos quién era Pablo, ¿verdad? Antes de su tremenda conversión, era este terrible soldado romano, muy religioso, judío, y que quería exterminar a los cristianos. Y cuando es convertido, entonces su corazón cambia y quiere estar con ellos, y quiere apoyarlos, y quiere enseñarles, y quiere realmente estar de su parte. ¿Y qué dicen los apóstoles o los discípulos? Todos los que estaban primero que nada, antes que él, siguiendo a Cristo, dicen: no, esto nos va a matar. Si es el mismo Saulo, nos va a matar. Debe estarnos engañando. No puede ser de Dios. No se puede haber convertido. Él nos mataba. Él nos llevaba presos. ¿Recuerdan? Él estuvo delante de Esteban cuando lo apedrearon. ¿Cómo podemos confiar en este Pablo? ¿De dónde salió este Pablo? Era un Saulo terrible. Bueno, pues este señor Bernabé
interviene. Y vamos a ver en Hechos 9, versículos 26 al 27, y dice: cuando Pablo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo, el mismo Pablo, les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así es que la reconciliación o este conflicto que Saulo tenía con los cristianos no pudo sanarlo él solo. Se arriesgaba a que lo mataran o que huyeran de él, no iba a poder hacerlo. Y Bernabé tuvo que intervenir. Esta es una muestra más de cómo nuestros conflictos, como hijos de Dios, como iglesia, pueden ser abordados, o es sabio abordarlos con un intermediario. Ese intermediario tiene que actuar como un moderador, y en este caso se nos muestra a Bernabé. Vamos a seguir adelante, por favor. Dice: como vemos, hay muchas formas bíblicamente legítimas de acercarse a alguien con quien tenemos un conflicto. En general, las conversaciones personales son lo mejor, pero en algunos casos involucrar a otras personas de inmediato será aún mejor. Vamos a ver algunas situaciones, y aquí quiero que contemplen que hay pros y contras, pero vamos a leerlas. Cuando usted está tratando con una persona que viene de otra cultura o tradición, en la que es costumbre resolver problemas a través de intermediarios, como representantes de la familia o líderes de confianza. Sí conocen ustedes, creo, en algunas áreas, en algunas poblaciones, hay gente que no discute. Ellos matan, y ellos primero resuelven las cosas a golpes y después investigan, porque es gente necia y es gente que se caracteriza en ciertas regiones. ¿Verdad que los hay en todas partes y en todo el mundo es así? Hay áreas en las que son muy violentos y que es necesario mandar a alguien para que hable con ellos o hable con nosotros. Bueno, pues podemos nosotros, cada uno de nosotros, básicamente aquí en esta ciudad que venimos de diferentes lugares, algunos acostumbramos no hablar y a otros sí acostumbran a hablar mucho, y unos son conciliadores y otros somos problemáticos, y habrá quienes por su manera de ser requieran de mucho más cuidado. Yo también tenía un ejemplo para ustedes. Cuando alguien llega a esta iglesia, por ejemplo, pudiera ser que en un primer tiempo tuviera un conflicto con alguien y ya empieza a juzgarlo y ya empieza a tener una mala impresión de esa persona, pero fue incidental. No sabe la historia de ese hermano y no sabe que ese hermano ha sido fiel a la iglesia y ha sido sacrificado y es amoroso, pero tuvo un error. Y entonces la persona tiene un mal concepto de toda la iglesia. Así es que tenemos que enviar a alguien, o alguien se tiene que acercar y decir: lo que pasa es que no nos conoces, lo que pasa es que no funcionamos como tú crees, lo que pasa es que el hermano se equivocó o algo pasó con él, pero perdónalo. No sabes el buen hermano que es, lo grande que es ese hermano para nosotros, y lo importante, queremos que te reconcilies con él. Y entonces sí es importante adaptarnos a la situación de cada persona. Pudiera ser que nosotros no diéramos el mejor ejemplo en la primera impresión, pero tendremos que hablar con la persona para que no se vaya de la iglesia y para que no nos juzgue a todos. El autor habla un poco de esto. Vamos a ver un poco más adelante. Dice: dirigirse a alguien de manera personalmente y privadamente podría hacer que ella quede mal. Fíjense que yo creo que aquí hay una negación y no la puse. Dirigirse a alguien de manera personalmente puede hacer que ella quede mal ante los demás. Creo que hay una no antes, un no. Estarán de acuerdo conmigo, porque no es lo mismo llamar la atención a alguien en público que en privado. Así es que lo más prudente es ir en privado a hablar con la persona. Aquí debe haber una negación. Pido perdón por esa nota, que me faltó ahí algo. Y pues sí, muchas veces el consejo, la recomendación, si es en público, a veces por la urgencia es en público: no hagas esto, hermano, cuidado con esto. Y a veces no es lo mejor. Es mejor ir a él para que no quede mal delante de los demás. Lo que menos queremos es ser humillados, ¿verdad? Dicen los hijos de Dios: Señor, evítame la humillación, sálvame de la humillación. Así es que no queremos humillar al hermano, aun cuando esté en error, aun cuando haya realmente cometido un pecado. Imaginemos que alguien comete un pecado delante de Dios y que en la iglesia queremos corregirlo. Lo mejor no es pasarlo al frente y decirle delante de todos: él ha pecado, ¿verdad que ustedes están contra él porque ha pecado? ¿Verdad que debe humillarse y pedir perdón? No es lo mejor, ¿verdad? Estarán de acuerdo conmigo.
Nadie de nosotros merece ser señalado así. Merecemos la misericordia y el perdón. La estrategia en tal caso no es favorable. Enseguida dice, a veces alguna de las partes podría sentirse intimidada por la otra persona. Esto es interesante. Tal vez por una diferencia de facilidad de palabra o diferentes posiciones de autoridad, incluso por la diferencia de estatus económico y social. Es decir, tenemos dos personas en conflicto y una de ellas tiene una gran ventaja porque sabe hablar y la otra no sabe, o es tímido o no es su manera de hacer. Así es que la discusión no va a tener un buen sentido si no hay un mediador. Requerimos de un mediador que diga, ok, tú hablas mucho, ahora vamos a escuchar al otro que no ha podido expresarse. El mediador es muy importante. Vamos a la siguiente, que dice, cuando una persona fue abusada por la otra y existe la posibilidad de que el abusador usará una conversación privada para manipular o silenciar a la persona que ha sido abusada. Aquí es un punto de cuidado. Si hay un conflicto entre dos personas, pero una de ellas va a prevenir al mediador y a ponerlo de su lado, eso es una manipulación. ¿Sí lo hemos visto? Sí, lo hemos visto. Desde niños, dice el niño, mamá, él empezó el problema, él me pegó, ¿verdad? Somos así, somos automáticos para eso, nos sale rete bien. La manipulación nos sale rete bien. Por algún tiempo tuvimos una hermana que no se le separaba al pastor, entonces cuando tenían conflictos, ella ganaba porque tenía abrazado al pastor, no dejaba que la información llegara porque ella tenía razón. Y era muy difícil hablar con ella o de ella, porque ella decía, no, es que yo tengo la razón, y volteaba toda la historia para ella tener razón. Y pues estas personas son un problema. En esos casos hay que tener cuidado con el mediador o el moderador. El moderador debe ser tan sabio, y podemos ser tú o yo, hermano. El moderador debe ser tan sabio que discierna y pedir discernimiento a Dios y decir, ¿por quién voy a intervenir? ¿A favor de este o a conciliación de los dos? Es importante. Si lo cita el autor es porque es cierto. Adelante dice, cuando hay un tercero que tiene una relación mucho más estrecha que usted con la persona que puede haber caído en pecado, y este tercero está dispuesto a plantear el tema ante el ofensor. A ver si está claro. Si yo tengo un conflicto con un hermano X, pero yo conozco a su mejor amigo puede ser una buena persona para ayudarnos a establecer a disolver las diferencias. Así es que considera el autor que entre más cercana sea la persona a ti, más fácil es de que caigas en razón. Ya sea que tú tengas la culpa o que no tengas la culpa, pero la otra persona está esperando reconciliar una amistad. Realmente es importante. ¿Cómo voy a hacer que aquella persona me haga caso si no me conoce tanto o si estamos en conflicto? Pues voy con su mejor amigo. Esa es una buena estrategia. Voy con su mejor amigo, le digo, me duele la amistad que está quebrantada entre nosotros, tú que eres su amigo, habla con él. Hazle saber que es sincera mi voluntad, mi deseo de pedir perdón. Eso es bueno, irlo preparando para el momento en que vamos a hablar. Yo veo que hasta ahora no hay opiniones. Bueno, a todo el mundo le va bien con los conflictos. Sea cual fuere la situación, siempre debemos mostrar respeto por las preocupaciones, limitaciones y necesidades particulares de los demás y pedir a Dios que nos muestre cómo comunicarnos con ellos de la forma que les resulte más apropiada y útil. Vamos a ver Filipenses que nos pone aquí el autor del método. Dice Filipenses 2, versículos del 3 al 4. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. A mí me viene muy claro a la mente que probablemente el moderador diga, ay, no se hablan entre ustedes, al rato se van a hablar. No te preocupes, ya te voy a hablar, déjalo así. Pues es un mal moderador, ¿verdad? O ¿qué te hizo? No, pues es que me ofendió de esta manera. Ay, tú eres muy sentido. No te preocupes, no necesitas, ya el problema se va a disolver. Tú eres el problema porque eres demasiado sensible, así es que no hay problema. Pues no, nos está invitando aquí el método de acuerdo a estos versículos. Está diciendo, toma interés en la otra persona. En realidad, dale importancia. En realidad, valora a tu hermano como si fueran tus propias cosas. Él está ofendido, hay que resolver el problema. Y tú puedes decir, sí, pero es un problema tonto. Pero hay un problema, existe un conflicto. Bueno, es que el otro no me saludó. Bueno, vamos a ver por qué no lo saludó. A lo mejor fue incidental, pero a lo mejor realmente hay algo. Y en todo dice, como interventor, sé cuidadoso. Así como a ti te importara
es que al otro le importa, es tu hermano. Bien, es una lección más. Seamos entonces cuidadosos con eso. Lo que es importante para otros puede ser vital, aunque para nosotros no represente mucho, pero está quebrantando una relación y hay que ir a ayudar. Adelante dice, sea que comencemos por una reunión en privado o procedamos a través de intermediarios, no debemos dejar que las preferencias personales o las tradiciones culturales nos desvíen de la búsqueda de una reconciliación genuina, lo cual requiere expresar y confirmar sinceramente la confesión y el perdón. Casi pasamos por alto hace un momento una nota que decía que a veces hay diferencias en el estatus de la persona, y pudiera ser que tomamos un lado y nos hacemos partisanos, nos hacemos hacia un lado y damos favor a aquel que o es más rico o es famoso o tiene un nombre en la sociedad, y entonces no ayudamos a que el conflicto se resuelva. Pues deberemos ser imparciales y deberíamos de llevar a ambos a la humillación y al perdón, a la confesión del pecado y el perdón, sea quien sea. Ese es un requerimiento de los más altos y de los más difíciles. Cuando se está a cargo de la iglesia, pastor, ancianos o diáconos, es una de las cosas más importantes a tener en cuenta. Todos somos iguales, y si vamos a citar para resolver un conflicto, no debe haber diferencia de estatus, no debe haber esa inclinación hacia el que merecen o al que queremos mostrarle nuestro favor. Bien, si bien en situaciones inusuales es válido pensar que esto podría ocurrir sin un encuentro personal entre las partes, la Biblia enseña que una reunión cara a cara en general es esencial para una reconciliación genuina. Este principio aparece en la Biblia de 3 formas, y aquí vamos a ver. Primero, muchos de los pasajes relacionados con la restauración de relaciones claramente contemplan una conversación directa entre las partes en conflicto. Es necesario que hablen. En Mateo tenemos, en Mateo 5, 23 a 24, dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte, y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar, y vean lo que dice: ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Dice, ve a reconciliarte con él. Somos invitados por la voz, las palabras del Señor Jesús, ir a la persona. Es una dinámica que tenemos que seguir. En primer lugar, ir a la persona. Ya en segundo lugar vamos a ver si es necesario un intermediario, pero en el término global o en el entendimiento general es realmente ir a la persona. No esperar, porque eso es de orgullo. Es que él me ofendió, él tenía que venir. ¿Y qué tal si lo sorprendes y le dices, voy a ti? Me ofendiste, está bien, pero voy a ti porque yo quiero restablecer esa amistad. Eso es muy duro, muy fuerte, pero hay que hacerlo. Así es que la primera orden que tenemos es ir, ¿sí? En Mateo 18, 15, más adelante del Sermón del Monte, dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle saber su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Este era el encabezado del tema la semana pasada, o de este tema de ir a confrontar. Así es que la orden está dada, ir. No tenemos otra, en primer lugar es ir. En Lucas 17, 3 dice, así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. La regla es hablar con él y buscar el perdón. Como número 2, vamos a ver, dice, segundo, la Biblia brinda muchos ejemplos de reuniones personales entre personas que se habían agraviado mutuamente, incluyendo Jacob y Esaú. En Génesis 36, del 6 al 12, José y sus hermanos, en el 45, del 1 al 5, ya vimos también en Génesis 50, versículos del 15 al 21, fue lo que leímos de los hermanos que tienen temor a la venganza de José. Y Pablo y los apóstoles en Hechos 9, 27 y 28. Voy a leer de Hechos para que quede un poco más claro. Hechos 9, 27 y 28 dice, entonces Bernabé lo tomó a su cargo, a Pablo, para presentarlo con los discípulos, lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad el nombre de Jesús. Así que quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén hablando abiertamente el nombre del Señor. Es decir, ya una vez reconciliados, ya él podía andar con ellos
y predicar como ellos. Ya se rompió totalmente esa enemistad que había con Saulo. Así es que fue necesario hacerlo así. El número 3 dice aquí, el tercer punto. La Biblia también da ejemplos de resultados desastrosos. Pongamos cuidado a esto. Cuando la participación de intermediarios permitió a las partes demorar o evitar reuniones personales que involucraban la confesión y el perdón genuinos. Es decir, fue contraproducente. Estar esperando que alguien interviniera y no lo hizo fue contraproducente. Tenemos que ser oportunos y sabios para actuar. Leamos juntos. Tal vez la ilustración más trágica de una reconciliación fallida es la de David y Absalón. Luego de que Absalón matara a su propio hermano, Joab pudo negociar un perdón del rey que permitió a Absalón volver a Jerusalén. Pero entonces Joab cometió el error fatal cuando David dijo que se retire a Absalón a su casa y que nunca me visite. Así es que Joab no insistió al rey a ver a su hijo y reconciliarse con él inmediatamente. Este alejamiento prolongado amargó a Absalón con su padre, y terminó por causar una rebelión que produjo miles de muertes. Si han leído esto es emocionante porque uno dice, ¿y a qué hora se van a reconciliar? Y viene el pleito y viene todo el desastre, y es triste ver cómo no hubo una reconciliación a tiempo. Les aconsejo que lean esos versículos en casa. Enseguida dice, hay una tragedia similar en Génesis 34, cuando el padre de Siquén media un acuerdo superficial, pero no insta a Siquén a confesar sus agravios personalmente a Dina. Jacob y los hijos de Jacob. Dice, los hijos de Jacob no perdonan a Siquén y luego masacran a toda su ciudad. Estos son ejemplos vivos muy, muy claros de cómo hubo una mala aplicación de esta moderación o de este mediador que hubiera servido. Estas historias ilustran un elemento clave del diseño de Dios para las relaciones humanas. Dios no quiere que su pueblo se relacione entre sí a la distancia o a través de otras personas. La relación genuina involucra comunicación personal. Bueno, tratemos de que sea así en el mejor de los casos. Como dice en Éxodo 33:11, dice, y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Bueno, de esa manera la intimidad, aunque no le viera, pero de esa manera la intimidad. Dice, ver también en segunda de Juan, capítulo 12, bueno, hay un versículo o capítulo que es ese mismo, es 12, dice, aunque tengo muchas cosas que decirles, no he querido hacerlo por escrito, pero espero visitarlos y hablar personalmente con ustedes para que nuestra alegría sea completa. Está diciendo Juan, no hay como verse en persona, es lo mejor, ¿sí? Alguna vez mi abuelita me dictaba cartas, ya no veía muy bien y quería escribirle a su comadre. Bueno, yo vengo de otro siglo donde no había internet. Y mi abuelita me dictaba y decía, quiero saber cómo estás, pero más me gustaría verte. Y yo decía, ¿qué quiere ver mi abuelita a la comadre que está en otro pueblo? Pues con que le escriba está bien. Yo decía, ¿para qué me dicta eso? Recuerdo exactamente el momento en que estaba yo copiando eso. Pero más me gustaría verte. Decía yo, ay, qué aburrida mi abuelita. Pero es lo mejor. Es lo mejor, y hay que gozarnos, aunque podemos vernos en ese amor que Cristo nos ha enseñado, y que las reconciliaciones sean así, que sean personales. Es lo mejor, es la mejor manera de realmente ver a los ojos a la persona y decirle con sinceridad, quiero tu amistad, me importas, es mínimo el agravio, no me importa el agravio, y espero que me perdones y yo te perdono a ti, y es lo que queremos ver. Es lo que en realidad quiere el Señor que mostremos la esencia de nuestro corazón en sinceridad y llegar a esa reconciliación. Si este es el ideal de una verdadera amistad, es también el ideal para una relación que se ha roto por un conflicto y necesita ser restaurada. Si bien otras personas pueden a veces ayudar a iniciar el proceso de restauración, su fin último debería ser una reunión personal y cara a cara entre quienes se han distanciado, de forma que puedan expresar y confirmar el arrepentimiento, la confesión y el perdón, y experimentar juntos la gracia y la reconciliación de Dios. Bien, hasta ahí la clase. Hoy terminé a tiempo porque nadie ha querido comentar. Está bien, quiere decir que la clase o pasó muy bien o no la entendieron. Como no hay quien diga lo contrario, como no hay quien se sienta con deseo de participar, díganos, hermana. Sí,
porque David le contesta, viniste a tiempo. Y esto es muy importante, porque nosotros no sabemos medir en qué tiempo es lo prudente para actuar, y dejamos que corra el conflicto y llegamos tarde o llegamos antes. A veces la gente se reconcilia sola. Entonces yo creo que ese momento de encontrar el equilibrio a tiempo, hay que hacer énfasis en él. Entonces, eso es una. La otra pregunta que tengo yo en mis clases de psicología, me decían que el ser humano tiene dos temores muy grandes. Uno de ellos es al morir y otro al hacer el ridículo. Y siempre preguntaba yo, qué feo hacer el ridículo delante de todos. Sí, es cierto. Para el cristiano la muerte creo que no es temor, eso creo. Pero hacer el ridículo sí. Yo creo que por eso mucha gente no toma el micrófono y habla y dice, pues yo creo que esto. Sí, en los dos ejemplos que nos diste, cuando dice dirigirse a alguien de manera personal y privadamente, podría ser que ella no quede mal ante los demás. Es muy importante no ridiculizarla. Sí, entonces tal vez a ustedes sí puse bien, pero es el renglón en donde creo que me equivoqué en la negación. Usted lo dijo bien, sí, usted lo dijo bien. Sí. Muchas gracias por su aportación. Ambas cosas son muy buenas, gracias. En la primera, en cuanto al ser oportuno, sí se nos está diciendo al final, ¿verdad? Nos está diciendo que podría ser desastroso si el mediador o el intermediario no llega a tiempo, no cumple con su labor que le ha sido solicitada. Si yo te pido que me acompañes para ir a hablar con el hermano, y ya sea que no vas, llegas tarde o no cumples con esa finalidad, pues el problema viene. Sí tiene usted razón. En este caso, Abigail ya había visto que su esposo había despreciado a David y que no le había hecho caso, y ella tenía que actuar porque iba a venir a destruirlos. Y en ese tiempo no era más que o estás conmigo o estás contra mí, y David los había acompañado y les había protegido, les había prestado su protección. Por eso David estaba tan ofendido, porque el otro ni siquiera el saludo le quería responder. Así es que era urgente que la esposa actuara, y en una mujer sabia debe existir eso, debe estar vigilante de lo que hace su esposo, porque es su compañera, porque es su ayuda idónea, porque está llamada realmente a vigilarlo, a cuidarlo, a cuidar de él. Y habrá varones quienes en su orgullo digan, no, yo sé lo que hago, ¿verdad? Pero lo mejor es que escuchen a su esposa, porque está hecha para, o está, perdón por el término, está provista, o ha sido provisión para el esposo. No digo que cumpla lo que ella diga y que lo obedezca o que la siga siempre, pero que escuche su consejo, porque está a su lado para eso. Y sí, tiene usted razón, tenemos que ser oportunos, ¿verdad? Así es que en ambas cosas, muchas gracias por su aportación. Se me escapaba, en cuanto a hacer el ridículo, yo creo que yo como cristiano, y usted bien lo dice, somos llamados a no temer a la muerte, y el otro, hacer el ridículo. Pues si el Señor nos pone aquí adelante, el Señor nos pone, y no temamos a ir es cierto, no vamos a ofender a alguien exponiéndolo, eso es gravísimo, porque es una de sus cosas más, su dignidad, estamos realmente ofendiéndolo, ¿no? Pero por otra parte, si somos llamados a participar en una reconciliación, tenemos que ir allá. No sé si este era en el sentido que usted lo decía, pero tenemos que ir. Somos llamados a participar, tenemos que ir a ayudar a reconciliar. Sí, es nuestra obligación. Pero sí, definitivamente eso de hacer el ridículo no nos gusta, aunque lo hagamos tan seguido. Hablo por mí. Vamos a cerrar entonces en oración. Les agradezco su atención, y si hay más dudas o preguntas, pueden hacerlo de manera personal después también. O manden a un mediador para que hable conmigo si hay dudas o preguntas. Gracias. Amado Padre, te damos gracias porque nos llevas en tu enseñanza a actuar como tú lo haces, como tú quieres en realidad que lo hagamos, y no como lo pide nuestra carne, como lo demanda nuestro orgullo, como lo hace el mundo. No queremos dar mal por mal, sino ir realmente a sanar cada situación en la que nos vemos envueltos, Señor, en este proceso de amistad, de crecimiento, de unión, de iglesia, como pueblo tuyo principalmente, Señor. Queremos sanar y poder reconciliar las cosas que han quedado mal, en las cuales hemos probablemente ganado en la carne o hemos satisfecho algunos deseos de carne y no hemos cuidado el agravio que hemos
ocasionado a nuestros hermanos. Ten piedad de nosotros, Señor. Reconcílianos, llévanos a ese entendimiento sano y puro que es en amor por ti, en amor a ti, en respeto a ti, por el amor que tú nos has mostrado, porque tú nos has reconciliado delante del Padre. Tú has sido nuestro mediador, tú has sido nuestro intermediario, Señor, y tú has cumplido a tiempo y cabalmente. Que seamos todos humildes para pedir un conciliador, para pedir que tú nos acompañes, que el hermano nos acompañe, que el pastor nos acompañe, pero que seamos también dispuestos, o que estemos dispuestos a ser mediadores para otros y sanar el mal que puede haber en tu pueblo, Señor. Que seas honrado y glorificado siempre, Señor. Te lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén.